Hasta ahora siempre hemos usado las variables en el contexto de un valor único que necesitamos almacenar en ellas, pero no son de mucha utilidad cuando necesitamos relacionar muchos valores en los cuales tengamos una relación estricta. Por ejemplo, si necesitase hacer una lista de nombres, tendría que definir una variable para cada uno de los nombres que deseo almacenar. Para ello vamos a empezar a ver las estructuras de datos que nos brinda Python para poder definir una sola variable que contengan varios datos internos. Tengo un proyecto nuevo que se llama estructuras de datos. Dentro de este proyecto vamos a crear un archivo de Python y vamos a trabajar con las primeras estructuras que nos brinda este lenguaje, que son las listas. Entonces el archivo se va a llamar listas.py. Empecemos entonces por el ejemplo que habíamos dado recién. Si necesito crear varios nombres, supongamos que de la forma tradicional yo crearía primeramente un nombre, luego tendría que definir otro nombre en otra variable distinta, ¿sí? Y así sucesivamente con cada uno de los valores que quisiera relacionar. La problemática con esto es que obviamente nosotros tenemos varias variables definidas para tres valores que la mejor forma de relacionarlos sería mediante una sola variable. Para ello vamos a eliminar esto, ¿sí? Y vamos a crear una lista con su propio nombre de variable, que en este caso es nombres plural, porque vamos a tener varios. Y una lista en Python se define con corchetes y cada uno de los elementos internos separados por comas. Entonces vamos a definir los nombres. Juan es mi primer ítem. Ponemos una coma, luego definimos el segundo ítem y luego el tercer ítem, ¿sí? Estas listas tienen una serie de características. Una de ellas es que pueden tener la cantidad de ítems que nosotros consideremos necesarios, ¿sí? No hace falta que nos limitemos a 3, pero en este caso vamos a usar solamente 3 para poder mostrar las funcionalidades básicas de las listas. También están ordenadas de la misma forma que nosotros tenemos en Python con las cadenas. Vamos a imprimir primero la lista completa y vamos a ver que tenemos justamente los ítems. Pero de la misma forma que trabajamos con cadenas, podemos utilizar los índices para acceder a sus valores. Entonces, si tomo mi lista nombres y paso el índice 0, voy a acceder al primer ítem, que es Juan. Si utilizo el índice 1, accedo al segundo, y lo mismo con el índice 2, que en este caso es Pedro. Recordemos nada más que si agregamos un índice que no existe y tratamos de ejecutar el programa, vamos a encontrarnos con un error porque en nuestra lista no existe el índice 3. ¿Sí? Tenemos 3 ítems, pero tenemos el primer ítem en índice 0, el segundo en índice 1 y el tercero en índice 2. Así que tengamos cuidado, al igual que con las listas, de no excedernos o no intentar extraer un ítem en un índice que no existe. Las listas también están ordenadas. En nuestro caso, nosotros no lo ordenamos cuando definimos la lista, pero más adelante podemos ordenarlo. También, solamente a modo de prueba, quiero mostrarles que las listas pueden contener objetos arbitrarios o valores arbitrarios. Por ejemplo, puedo agregar un 1, que no es una cadena, en este caso no es un nombre, pero si ejecuto mi programa van a ver que no hay absolutamente ningún problema, y en este caso sí estoy imprimiendo justamente ese valor. Podemos agregar incluso aquí un booleano o un número decimal y vamos a ver de que no hay ningún problema con eso. De todas formas, se recomienda que las listas tengan valores obviamente relacionados. En este caso necesito solamente nombres porque así se llama mi lista, ¿sí? Las listas también son mutables a diferencia de las cadenas y eso lo vamos a mostrar enseguida, pero profundicemos un poquito más en esta cuestión de los índices. De la misma forma que habíamos visto en cadenas, usando índices negativos empezamos a recorrer la lista desde el final hacia el principio. Entonces el índice -1 sería Pedro. Y también podemos establecer rangos, ¿sí? Quiero recorrer esta lista empezando desde el ítem 0 y como límite el ítem de índice 2, que no va a ser devuelto. Fíjense que ahora tenemos Juan y Carla, y el índice 2, que sería Pedro, no es devuelto justamente en esta línea de código. Bien. Y también obviamente tenemos las versiones cortas. Si quito el primer elemento, entonces por defecto sería 0, y lo mismo si
quito el segundo elemento, vamos a hacer a partir del índice 1, y ahí tenemos Carla y Pedro, porque Python asume que si no pongo nada después de los dos puntos, estoy queriendo acceder hasta el final. Muy bien. ¿Cómo es esto de la mutabilidad? Vamos a comentar quizás esta línea. La primera la dejamos para ver siempre cuál es nuestra lista original. En el caso de las listas puedo acceder al índice que quiero modificar. Por ejemplo, quisiera cambiar ese último nombre, Pedro, ¿sí? Y usando el igual puedo asignar un nuevo valor que quiero que se encuentre dentro de ese índice, un nuevo ítem. Por ejemplo, en vez de Pedro, quiero agregar el nombre Leandro. Bien. Y vamos a indicar ahora con un nuevo print que queremos inspeccionar cómo quedó nuestra lista, ¿sí? Entonces, si ejecuto mi programa, tenemos la lista original que era Juan, Carla y Pedro, y en la línea 5 imprimimos la nueva lista y tenemos Juan, Carla y Leandro, porque en la línea 4 hemos modificado o mutado justamente nuestra lista. Muy bien. Entonces, mediante esta sintaxis, mediante esta sentencia, nosotros podemos mutar los valores de una lista, y esa es una gran diferencia y una gran flexibilidad que proveen las listas con respecto a las cadenas que tenemos en Python. Muy bien. Vamos a repasar algunos de los elementos o de los operadores, mejor dicho, que nosotros podemos usar en las listas. Porque no solamente se trata de asignar valores y leerlos, sino que también ocurren o tenemos ocasiones en las cuales necesitamos operar con los elementos de una lista. Así que vamos a comentar esto una vez más y veamos qué operadores tenemos a disposición. Primeramente, podemos preguntar si un ítem se encuentra en una lista. Por ejemplo, vamos a preguntar si Juan se encuentra in nombres, ¿sí? Si imprimimos esto, si ejecutamos, vamos a ver que nos devuelve true, porque efectivamente Juan, el ítem Juan, se encuentra en la lista nombres. Y también podemos usar su variante con not. En este caso estaría preguntando si Juan no se encuentra en nombres. Y vamos a ver que tenemos false, porque Juan sí se encuentra en la lista de nombres. Bien. También podemos utilizar algunas de las funciones que tenemos a disposición para cadenas. Por ejemplo, len, que nos permite saber cuántos ítems tiene mi lista. En este caso me devuelve 3. También podemos usar una función que se llama min, que me va a devolver el ítem más pequeño de esta lista. En este caso fíjense que es Carla. Y la lógica que utiliza Python para determinar cuál es el ítem más pequeño tiene que ver con el orden. En nuestro caso podríamos pensar que Juan es el más pequeño porque tiene 4 caracteres, pero Carla está primero en el orden alfabético. Entonces, si mi lista está compuesta por cadenas, Python me va a devolver la cadena que se encuentre más cerca de la A y que a su vez sea más corta, ¿sí? Entonces, en este caso, Carla es el menor, Juan sería el segundo y el último sería Pedro. Y la función análoga sería max para obtener el ítem más grande, que en este caso sería Pedro. Si nuestra lista fuera números, obviamente seguiría la lógica de comparar los números. Bien, entonces estos son algunos métodos, en un instante veremos algunos más. Pero antes de seguir quiero mostrarles que dentro de nuestras listas nosotros tenemos la siguiente particularidad. Supongamos que nosotros nos creamos una lista en la cual necesitamos almacenar precios, ¿sí? Entonces voy a tener precios. Supongamos que estos precios los podemos expresar de forma decimal o simplemente entera. Vamos a suponer que tenemos estos precios aquí, que son los precios que estamos rastreando de un producto específico en 3 meses distintos, ¿sí? ¿Qué pasaría si en una sola lista quiero rastrear los precios de todos mis productos? Entonces necesitaría 3 ítems para cada uno de mis productos. Bien, dentro de esta lista vamos a llamarla precios productos. Dentro de esta lista puedo tener listas anidadas, es decir, que esto lo podría definir, ¿sí?, de la siguiente forma. Entonces tengo mi lista general y el primer ítem de mi lista general va a ser esta lista interna que corresponde al producto número 1. Y si agrego una coma, puedo agregar otra lista para definir los precios de otro producto. Supongamos que el otro producto
valía 330, luego 350 y luego 378. Bien, agrego otra lista interna para rastrear el producto C o el tercer producto. Supongamos que valía 100, luego aumentó a 120 y luego aumentó a 125. Entonces, dentro de mi lista general precios productos, que en este caso está demarcada o delimitada por los corchetes de color amarillo, nosotros a su vez tenemos ítems internos que son listas, y dentro de esa lista tenemos 3 ítems que son números. Entonces vamos a preguntar o vamos a pedirle a Python que nos imprima esta lista, precios productos. Vamos a ver que tiene exactamente la misma definición. Y si ahora le pido el ítem 0, me va a devolver la lista interna que se encuentra en el ítem o el índice 0. Y dentro de esta lista, a su vez, podría pasar un segundo corchete y pedirle el primer precio, 0 nuevamente, y ahí obtengo 150. ¿Sí? Y estoy seguro que es este valor porque en toda mi lista es la única vez que aparece 150. Entonces, en este caso, el primer par de corchetes va a indicar dentro de la lista general cuál es el ítem que quiero, que sería este ítem. Y una vez que obtengo ese ítem, puedo pedirle una vez más, si es una lista, que me devuelva el ítem interno que yo necesito. Por ejemplo, vamos a cambiar y pedirle el último, que sería 2. En este caso, obtengo 250. Muy bien. Entonces, las listas nos proveen herramientas que son muy poderosas para trabajar con múltiples valores que están relacionados. Antes de avanzar con otro tipo de estructura, quiero mostrarles algunas funciones que pueden ser súper útiles a la hora de trabajar con listas, ¿sí? No siempre nuestras listas van a quedar de forma estática, ¿sí? Posiblemente nosotros, aparte de modificar alguno de los valores, que ya lo vimos cuando modificamos el último nombre en lugar de Pedro por Leandro, sino que a veces podríamos necesitar agregar valores nuevos a nuestras listas. Entonces voy a comentar esto y continuemos trabajando con nuestra lista original de nombres. Supongamos que en lugar de reemplazar Pedro por Leandro, quiero agregar el nombre Leandro. Entonces, para eso basta con utilizar nuestra lista, agregar un punto y tenemos acceso a todos los métodos que Python brinda para los tipos de lista. Y por lo general estos primeros son los más útiles, ¿sí? El método append, en este caso, es el que nos permite agregar un elemento al final de una lista. Entonces, si utilizo, mejor dicho, Leandro como argumento de este método, lo que va a hacer es justamente agregar Leandro al final. Vamos a imprimir una vez más nuestra lista de nombres. Y vemos que en la lista original tenemos Juan, Carla y Pedro. Y luego de haber hecho append en la línea 12, obtenemos Leandro al final. Bien. El método append entonces nos permite a nosotros justamente agregar un ítem al final de una lista. Muy bien, súper útil para que nosotros agreguemos más ítems. Pero a veces puede pasar de que no necesitamos agregar al final, si no queremos agregar, por ejemplo, un nombre como segundo ítem, o sea, en la posición 1. ¿Qué hacemos en ese caso? Para esos casos nosotros tenemos una función, vamos a volver a tomar nombres, nuestra lista, y tenemos una función que se llama insert, que es esta función, ¿sí? A la cual nosotros tenemos que pasarle dos argumentos, ¿sí? El primer argumento es el índice en el cual nosotros queremos agregar el ítem. En este caso queremos agregar en el índice 1, ¿sí? Dijimos que queremos que sea el segundo elemento. Y luego el objeto o el ítem que nosotros queremos agregar a esa lista. Vamos a suponer que nosotros queremos agregar el nombre Dana y vamos a imprimir una vez más la lista para ver qué obtenemos luego de realizar esta operación. Y efectivamente tenemos Juan, luego Dana, que se insertó o se agregó en esa posición específica, y luego el resto de los nombres. Bien. Entonces insert, súper útil para insertar elementos o ítems a nuestras listas. ¿Qué pasaría si queremos quitarlos? Para ello, no print, sino nombres, tenemos el método remove. Tenemos aquí remove. Bien. El método remove me permite eliminar un
ítem que se encuentra en mi lista. Por ejemplo, vamos a eliminar Pedro. Y una vez más, vamos a fijarnos qué tenemos como resultado. ¿Sí? Fíjense que ahora tenemos Juan, Dana, Carla y Leandro. Y Pedro, que se encontraba en esta posición, se elimina. Simplemente para que tengamos precaución, si estamos pasando un ítem que no existe, por ejemplo en este caso intentemos pasar Pedro con mayúscula, vamos a ver que obtenemos un error, ¿sí? Nos dice error de valor, ese es el tipo de error. Y al tratar de utilizar el método remove en lista, nos dice que X, el argumento que pasamos, no se encuentra actualmente en la lista y eso nos causa este error. Entonces tengamos cuidado simplemente en pasar el ítem específico que nosotros queremos eliminar. Bien. Por otro lado tenemos algunos métodos que son accesorios que nos pueden ayudar para trabajar con las listas. Por ejemplo, vamos a tomar nombres, ¿sí? Y el método index nos permite saber en qué índice se encuentra un ítem específico. Por ejemplo, busquemos a esta altura ya habremos agregado a Dana y esto lo vamos a imprimir para ver qué resultado obtenemos. Así que volvemos acá y nos dice 1 porque Dana efectivamente se encuentra en el índice 1. Si paso Juan se encuentra en el índice 0. ¿Qué pasa si paso un ítem que no existe? Que en este caso sería Juan pero en mayúsculas. Obviamente tenemos también un error porque obviamente Juan no se encuentra en la lista. Y quizás se estén preguntando, ¿por qué usar estos métodos si estos métodos nos arrojan un error en el caso de que el ítem no se encuentre? Bueno, hay una forma de sortear este error, ¿sí? Recordemos que nosotros tenemos in, entonces lo que podemos hacer aquí primero, antes de ejecutar la función index o la función remove, es preguntar si, vamos a intentar, Juan in nombres, es decir, si este ítem se encuentra en nombres, y esto lo vamos a identar, vamos a imprimir en qué índice se encuentra ese ítem, ¿sí? Vamos a ejecutar, y fíjense que no tenemos ningún error, ¿sí? Porque Juan no se encuentra en nombres, pero tampoco vemos nada en pantalla. Ahora, si por ejemplo, Juan, con minúsculas, se encuentra en nombres, vamos a imprimir el valor, y en este caso tenemos 0, ¿sí? Entonces de esa forma podemos nosotros realizar operaciones en las cuales tengamos cierto cuidado de no utilizar funciones que pueden arrojarnos un error mediante la comprobación previa con if, ¿sí? Siempre que deberíamos comprobar previamente si nosotros tenemos ese valor en el arreglo antes de usar remove o antes de usar index. Bien. Y estos son los métodos más útiles que nosotros tenemos para trabajar con listas. Además de estos, podemos seguir chusmeando, ¿sí? Si ustedes escriben nombres y ponen puntos, pueden seguir chusmeando alguno de estos métodos. Por ejemplo, count, que es el método que me permite contar la cantidad de veces que se encuentra un ítem en una lista. Entonces vamos a imprimir count y vamos a pasar una vez más Juan. Nos debería decir 1, ¿sí? Juan se encuentra una vez. Si en mi lista original repito ese nombre, vamos a ver que ahora se encuentra 2 veces, ¿sí? Entonces el método count me permite saber cuántas veces encuentro un ítem en una lista. Bien, y así también tenemos varios métodos adicionales que nos pueden ayudar a hacer que nuestras listas sean mucho más dinámicas e útiles.